Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos sobre la crisis sucesoria en el gobierno de Puerto Rico. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, gente que nos ve y nos escucha a través de Facebook Live. Estamos hoy viernes a las... ¿A las qué? 6 y pico, 7. 7:30 de la noche en el estudio de Radio Independencia. Con ustedes Adriana Gutiérrez Colón y el compañero Andrés González Verdecía, que está aquí con nosotros pendiente, pero hoy está en todas, Andrés. Hoy estoy en todas, está de director, de productor, cubriendo todas las bases. Así que si lo ven pendiente al celular y otras cosas, no es que está en lembado, es que está cumpliendo muchas funciones. Cumpliendo con otras funciones. Y usted pensaría que vengo exacerbado, que vengo agitado por todo el tumulto, y en efecto será así, pero también estamos agotados. También estamos agotados porque ha sido una semana... bastante interesante, por llamarlo de alguna forma. Mes, quizás. Sí, mes, también. Pero nada, tenemos mucho que discutir, así que por eso, en lugar de grabar, aunque ya sacamos uno esta semana, en lugar de esperar y grabar algo la semana que viene, ante la realidad de que se hizo efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló, yo creo que eso amerita un aplauso, y como dije que iba a hacerlo todo, déjame darnos un aplauso ahí. Pero a pesar de eso, no nos han dejado celebrar demasiado porque acaba de ocurrir una cosa bien extraña, que es la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador. Cosa que discutiremos. Sí, veremos qué figura, a qué juramentó el licenciado Pedro Pierluisi. Pero de todo eso y más estaremos hablando en este episodio de Radio Independencia. Pero antes tenemos que darle un fuerte saludo a Kevin Méndez, quien se convirtió en nuestro más reciente patrocinador de Radio Independencia. Gracias a Kevin Méndez por tu aportación. Eres el mejor. Como siempre. Hay dos o tres mejores. Nuestros patrocinadores son los mejores y las mejores. Es así. Así que los que no son patrocinadores todavía, los invitamos a que lo sean. Siempre lo repetimos, pero nunca está de más. Pueden hacerlo a través de la página de radioindependencia.net. Ahí pueden colaborar con nosotros y con nuestro proyecto de distintas formas. Pueden convertirse en patrocinador. Pueden ser patrocinadores hasta desde dando $1 o lo que puedan o lo que quieran, hasta millones, si los tienen, y si pueden colaborar con nosotros de esa forma. Si no, pueden hacer donaciones o pueden comprar algunos de nuestros productos en la tiendita de Radio Independencia. Todo eso pueden hacerlo a través de radioindependencia.net, así que los invitamos a hacerlo, y a los que lo han hecho ya, les agradecemos. Muchas gracias de verdad por la ayuda, por la colaboración, y a los que no también, a los que simplemente nos escuchan y nos siguen, muchas gracias también, porque eso es una excelente forma de ayudarnos y ayudar a nuestro proyecto a crecer. Además de eso, corillo, ya saben que si usted está interesado en obtener libros relacionados con muchos de los temas que nosotros tocamos aquí en Radio Independencia, libros de autores y autoras puertorriqueñas o sobre asuntos puertorriqueños, usted tiene a los duros de Libros 787. Entre a libros787.com y ahí puede, ¿verdad?, ver todo tipo de libros bien interesantes sobre la historia del independentismo puertorriqueño y más. Cuando lo hagan, utilicen al realizar su compra el promo code. Le va a pedir un promo code y usted pone Radio Independencia, todo juntito, Radio Independencia, y ahí se ahorra los cargos del shipping. Así que aprovechen esa oportunidad. Eso es gente buena también, apóyenlo de aquí. Sí, muy. Sin más preámbulos. A lo que vinimos. Vamos a hablar de lo que vinimos, mano. ¿Cómo? Estamos bien organizados, tenemos de todo, pero hay que coger aire y tratar de internalizar todo lo que ha sucedido durante esta semana y está sucediendo actualmente en Puerto Rico, que acabo de tirar un post que pregunto, sin temor a exagerar, si nosotros en 1 o 2 semanas pasamos por una especie de rebelión y a la misma vez ahora quizá un golpe de Estado.
no sé si crees que estoy siendo un loco, pero hay algo de eso. Hay algo de eso, definitivamente. No sé si el nombre es golpe de Estado. Ante una colonia. Ante una colonia, pero definitivamente ahí quizás, o se podría plantear, y estaríamos discutiéndolo en el programa, una usurpación, como hemos estado usando, o está usando ya la gente en las redes sociales. Vamos a popularizar eso, vamos a hacerlo viral. Quizás por parte del Pedro Pierluisi. Sí. Porque no sé ni si llamarle gobernadora o no, gobernador o no todavía, por la forma en la que se dio, en la manera en la que se dio su juramentación. Sí, quiero decirle a la gente, los que nos estén viendo esta transmisión, que por favor, si usted lo está viendo en vivo ahora, nos puede escriba hashtag usurpador, Pierluisi usurpador o lo que sea, si esto se está transmitiendo bien. Para saber si se está cortando la señal o la transmisión de este Facebook Live, si está todo bien, lo pueden escribir también y comentar para saber que todo está quedando bien chévere. Y Corillo, si usted no está escuchando esto en vivo y lo está escuchando en el fin de semana o 2 años después, no escriba hashtag Pierluisi usurpador. Seguro que sí, escríbalo si está en vivo. Y si se está escuchando mal, pues no importa, aquí estamos bregando con el internet en el estudio, que es una porquería. Pero de todas formas, el video y el audio van a estar bien íntegros posteriormente, así que no hay ningún problema. Así es. Ok. Bueno, desde la última vez que grabamos, que la renuncia del gobernador, pero todavía no había nombrado a un secretario de Estado, ¿verdad? O ya teníamos el nombre de Pierluisi. No, solo había rumores, pero el martes 30 me refiero, todo el PNP salió en la prensa que todo el PNP cerró filas con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Qué diferente es decirle Chats. Si tú dices Tomás Rivera, como que suena como Tomás Rivera. ¿Quién es Tomás Rivera? Pero Tomás Rivera Chats. Ese es el tiburón, ¿no? Tomás Rivera. Pero al parecer simplemente fueron rumores. Es lo que él ha dicho en todo el proceso, que nunca se le hizo ningún acercamiento para ser nombrado secretario de Estado, pero sí se veía mucha gente la gente estaba especulando mucho, se decían muchos nombres, se hablaba de Pierluisi, se habló de Tomás Rivera Chats, se habló de Larry Selhammer, se habló del alcalde de Bayamón. Mucha gente, sí. De mucha gente. Pero lo que no es chisme era que ese martes, por ejemplo, antes de que se explotara la noticia de Pedro Pierluisi, todo el PNP cerró fila, incluso gente, Jaygo, Jennifer González y otros PNP influyentes, cerraron fila y dijeron, no, el candidato es Tomás Rivera Chats. El ilustre Jorge Navarro, Georgie Navarro, hizo un video. Presidente de la Comisión de Gobierno que luego tendrá un rol protagónico en este relato. Uh-huh. Pero hizo un video diciendo, no, mi candidato es Tommy. La policía de Puerto Rico. Todas las agrupaciones que agrupan, valga la redundancia, a los policías, también se fueron de Tomás Rivera Chats. Gente, me dicen que se escucha perfecto, cool. Así que si en el momento en que no lo haga, pues nos lo dicen también. Y por favor, compartan esta transmisión. Y comenten, pueden comentar si tienen preguntas o si quieren saber algo, pues. Sí, si logramos verlo. Ajá, pues continuamos. Pero ese mismo día, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo Ricky o qué rumores comenzaron a salir? Espérate, ¿qué pasó? El martes, el nombramiento de Pedro Pierluisi. Uh-huh. Queremos dar primero un background, un trasfondo de quién es este personaje de forma breve. Pues sí, ya que sale esa misma noticia que no era oficial, fue por la mañana Tomás Rivera, todo el mundo cierra fila con Tomás Rivera Chats, los PNP, pero por la noche hay rumores de que Ricky va a nominar a Pedro Pierluisi. ¿Quién ha sido Pedro Pierluisi para que la gente que no lo sepa tenga el beneficio? Pedro Pierluisi, exsecretario de Justicia bajo Pedro Rosselló, o sea, el padre de Ricardo Rosselló, excomisionado residente bajo Fortuño y bajo Alejandro García Padilla en 2 cuatrienios consecutivos. Propulsor, defendió la ley promesa que nos trajo la Junta de Control Fiscal, que tanto la gente pide que se vaya también del país al día de hoy. Abogado de la Junta de Control Fiscal, de AES, la Carbonera, de diferentes planes médicos, incluso yo creo que Vital y algunos de los que tienen ahora en el gobierno, entre otras cosas. Cabildero, claro, y un tipo que, además de eso, que dijimos, y el padre, o sea, menos importante, pero también es padre del quien fuera secretario del DACO, Michael Pierluisi, en este cuatrienio, que salió porque se fue a hacer una maestría. Oportunamente. Es un abogado que mientras no ha estado en el servicio público,
ha estado trabajando para el bufete de O'Neill y Borges. Allí estuvo un periodo de 11 años más o menos cuando salió de la Secretaría de Justicia bajo Pedro Rosselló. Y luego, tan pronto pierde en el 2016 la primaria contra Ricardo Rosselló, y, ¿verdad? Y ya no están en la palestra pública. Regresa inmediatamente al bufete O'Neill y Borges en un momento en que el bufete O'Neill y Borges es uno de los bufetes más grandes en Puerto Rico del área corporativa, entre ellos Maconel Valdés, antes estaba Fiedler, ahora es pues está Pietra Antonia, hay otros bufetes que se dedican, ¿verdad?, a este tipo de práctica corporativa o de práctica civil generalizada. Pues él entra a O'Neill y Borges, donde en un momento en que O'Neill y Borges acaba de guisar, porque en ese entonces todos los bufetes de la Milla de Oro grandes estaban peleando a muerte por quién iba a ser, mira qué lealtades tienen, quién iba a ser el bufete local de la Junta de Control Fiscal recién creada. Y eso lo ganó O'Neill y Borges. Y qué casualidad que inmediatamente entra un tipo que está muy atado, cuyo cuñado es Tres Palitos, o uno de los miembros, José Carrión III. Tres Palitos, sí. El hermano de su esposa, sí creo que es la cosa. ¿Verdad? Y a grandes rasgos, es Pedro Pierluisi. Un tipo, sin duda alguna, más elegante, más ecuánime, más un marista, otro marista. El apellido Pierluisi en Puerto Rico, igual que el Puig, es uno de esos apellidos de tradición marista, que cada ciertos años entra un Pierluisi nuevo. Hay mucha gente allegada, mucha gente poderosa, ¿verdad?, vinculada a esa familia. Y yo me atrevo a decir que es hasta esos nombres de la clásicos de la burguesía puertorriqueña, del área de Garden Hills y Torrimal, que para nosotros Pierluisi será nuevo, ¿verdad?, ahora o en los últimos años. Pero para esa gente en esos círculos, ese apellido ha sonado mucho desde hace mucho tiempo. Entonces, como las cosas han ido tan a la ligera durante estas últimas semanas, luego de la nominación de Pedro Pierluisi, se convoca una sesión extraordinaria en Cámara y Senado para el jueves. La de Johnny, él se autoconvocó para viernes, para lo que sería el viernes. Pero la de Ricardo Rosselló. Entonces cuando la Cámara se autoconvoca, surge la primera de muchas preguntas constitucionales que van a surgir, y era si la Cámara podía autoconvocarse para esos fines. No está del todo claro, hay ciertos precedentes recientes, más o menos, aunque fue una sentencia, pero hay ciertos precedentes para decir que eso se puede. La Cámara, el Tribunal Supremo lo permitió para evaluar el nombramiento del juez Rivera García al Supremo y otros nombramientos, un caso que se llama Nieves Huertas. Pero esa era una pregunta. Esa pregunta muere porque Ricardo Rosselló convocó una sesión extraordinaria para el jueves. Exactamente. Tanto para la Cámara como para el Senado, para atender el nombramiento de Pedro Pierluisi como secretario de Estado. Sí. Entonces, ¿qué pasó el jueves 1 de agosto? O sea, ayer. Pues mira, en el camino Tomás Rivera Chats, supuestamente, por ejemplo, Dávila Colón había dicho que Tomás Rivera Chats... Había dicho que lo iba a colgar el nombre. Había dicho que lo iba a colgar, cosa que yo nunca escuché. Pero Dávila Colón dijo que Tomás le dijo... Que lo llamó, una llamada privada que tuvo con él y que le dijo que lo iba a colgar. Y de hecho, cosa que el propio Tommy no como que desmintió, tú sabes, él se zapateó de que yo no quiero la gobernación. Ok. Pues entonces el caucus del PNP, particularmente los representantes, pero muchos PNP, mira, por empezaron acá, con parece que le están llamando a las redes Pedro Guaidó Pierluisi. Guaidó Pierluisi, pues bien hecho. Pues que mucho, lo que es el karma. Pero mira, entonces, muchos penepos se sienten heridos. Quiquito estaba herido porque aparentemente el gobernador una vez más les mintió. La noticia en muchos medios era: gobernador vuelve a mentir o a cogerle pensuaco al PNP. Porque todo parecía indicar, según ellos, que iba a nominar a Tomás Rivera Chats. Pero no fue así. Entonces, es el miércoles cuando el tipo anuncia por Twitter, mira las ironías, se ha convertido, al igual que Trump o peor, en el gobierno de Twitter, cuando por fin él nomina oficialmente a Pedro Pierluisi como secretario de Estado. Entonces, ¿qué pasó? La sesión comenzó en el Senado. Teníamos esa duda de la sesión extraordinaria, qué cuerpo legislativo iba a atender el nombramiento primero. Pensábamos que los dos podían hacerlo a la vez, pero comenzó a atenderlo el Senado. Y comenzó con un discurso de Tomás Rivera Chats, ¿verdad?, que dejó claro su oposición al nombramiento de Pedro Pierluisi. Qué forma bonita utilizaste para decir eso, dejó claro su oposición. Otros dirían que se le
cagó en la madre a Pedro Pierluisi, a GFR, que es el grupo Ferrer Rangel, a todos los Ferrer Rangel el Nuevo Día. A COI. Al mundo. A COI, ¿A quién no? ¿A ti no se te cagó en la madre? Yo no creo. No, yo mejor. espero que no. A la gente al corillo del chat, al COI, a Pedro Pierluisi. Habló de cuántas veces se han hecho negociaciones con la Junta de Control Fiscal en cuanto al presupuesto del país o presupuesto incluso de la Cámara o de la Asamblea Legislativa, y que mientras los legisladores estaban tratando de ganar estas luchas contra la Junta de Control Fiscal, estaba Pedro Pierluisi por otro lado defendiendo los intereses de la Junta de Control Fiscal ante los intereses del pueblo de Puerto Rico, que no dio la cara luego del huracán María, un discurso, le bajó con todo, no, bien fuerte, habló agresivo, intimidante, como suele ser Tomás Rivera Chats. Todo aquello por lo que se le critica y por lo que se dice que no debe ser gobernador de Puerto Rico. Así mismo. Pero él dijo, pero ¿saben qué? Como yo creo en la democracia y no sé qué, pues vamos a hacer este proceso más sensato, y como tenemos muchas preguntas y muchos de los senadores tienen muchas preguntas, pues vamos a posponer esta sesión hasta que se dé una vista pública que se supone sea el próximo lunes. Sí. Y todavía no sabemos en qué va a quedar ello. Pero entonces, un pequeño detalle que saltamos. Cuando se le nomina miércoles, porque no vimos muchas fotos, ni yo nunca las vi, me dicen que estaban por ahí, informa a la prensa que la tarde de ese miércoles, él juramenta como secretario de Estado. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo carajo va a juramentar si no lo han confirmado? Bueno, porque hace mucho tiempo, a pesar de que la Constitución establece un mecanismo para que se confirmen secretarios y funcionarios públicos, el tribunal interpretó, ¿verdad?, que el Ejecutivo tiene esa facultad de hacer nombramientos en receso. Y si mientras la Asamblea Legislativa no haya pasado juicio y los haya rechazado en la próxima sesión ordinaria, o en este caso una sesión extraordinaria, ya hemos explicado aquí en este programa un montón cuál es la diferencia entre una y otra, que ese funcionario toma posesión de su cargo, pero si no, la legislatura no actúa, ese término vence en la próxima sesión ordinaria y cesa de ser secretario interino. O sea que él juramenta como secretario de Estado interino en algún momento de la noche del miércoles. Cuando Tomás, y como ustedes saben bien, hoy viernes a las 5 era la fecha pautada por el gobernador de Puerto Rico, 2 de agosto, para que su renuncia fuera efectiva. Entonces, nos quedamos en que el miércoles Tomás Rivera Chats hace ese teatro. El jueves. Hace ese teatro. Frente al propio Pierluisi, quien entró al hemiciclo, a las gradas, y entonces era todo un show mediático porque la prensa mostraba el video de Rivera Chats dando este discurso todo agresivo, y por otro lado a Pierluisi en las gradas viéndolo con un semblante, no sé. Sí, como estoy aquí y no me voy a echar para atrás, o otros lo vieron. Todos los senadores lo vieron como una afrenta de parte de Pierluisi. Entonces, la reacción, varias cosas. Hay muchísimo que discutir, muchísimas preguntas que surgen y que vamos a discutir. También de pasada, digamos que Sandra Rodríguez Coto, la periodista, tiró otro chat de Telegram de 97 páginas. Que lo vendió como que esto sí que es contundente, es todavía peor que el chat que ya salió, pero mucha gente se desilusionó un poco con las conversaciones. Digo, yo creo que no reflejó nada nuevo de lo que habíamos visto ya en el primer chat, los mismos comentarios sexistas, misóginos, faltas de respeto, falta de sensibilidad ante los problemas del país, lo mismo. Yo creo que como que para la roncaera, no fue tanto. Ahí falló. Pero entonces, ¿qué pasa? Mientras sucede esto en el Senado el jueves, que by the way, Georgie Navarro dijo cuando... Estoy con Tomás Rivera Chat. No, que Georgie había dicho, yo voy a hacer una vista pública en la Cámara, cuando salieron los rumores de que iban a nombrar a Pierluisi, pero como el gobernador le pone la sesión extraordinaria antes, pues no se sabía qué iba a pasar con esa vista pública de jueves. Pues, ¿qué pasó? Que cuando hace su teatro Tomás Rivera Chats, la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, dice, esto es lo que va a pasar. Que ya la Cámara estaba en sesión porque habían abierto la sesión y se fueron al receso. Dijo, esto es lo que va a pasar. Viernes yo voy a hacer una vista pública, donde vamos a tener aquí a Pedro Pierluisi y le vamos a hacer
los miembros de la Comisión de Gobierno, todas las preguntas que queramos hacerle, y la sesión va viernes por la tarde antes de las 5. Y vamos a pasar juicio sobre este señor. Algo que pudo haber hecho Tomás Rivera Chats, y pudo haber hecho exactamente lo mismo, pero optó por no hacerlo. Optó por crear otra controversia y otro revolú al pautar la sesión y la posible evaluación de ese candidato y una vista pública en una fecha posterior a la fecha de renuncia de Ricardo Rosselló. Que todavía eso creó, ¿verdad? Que se multiplicara la incertidumbre que había entre la gente, porque pues en algún momento pensamos, pues lo lógico sería que se confirme tanto en la Cámara como en el Senado, como es requisito constitucional, que este nombramiento de secretario de Estado necesita la confirmación de ambos cuerpos, de la Cámara y el Senado. Pues todos pensábamos que eso iba a ocurrir antes del viernes a las 5 de la tarde, pero ya ese escenario desapareció una vez Tomás Rivera Chats pospuso la vista pública y la sesión extraordinaria para ver el nombramiento de Pedro Pierluisi para la próxima semana. Así que solamente nos quedamos con la vista pública y la sesión que celebraría la Cámara, y que celebró la Cámara de Representantes hoy. Explotó todo un sinnúmero de preguntas constitucionales, pero la primordial es esa, y toda la prensa y gente discutiendo, y ni Ricardo Rosselló, el irresponsable más grande de todos, ni Pedro Pierluisi, ni Wanda Vázquez, sobre quien recaería en la línea de sucesión la gobernación, querían decir si él pretendía asumir la gobernación el viernes a las 5 de la tarde en caso de que no lo colgaran. ¿Por qué digo de que no lo colgaran? Porque es que si él lo confirmaran, como sabemos que sucedió en la Cámara, el problema persiste. Y si él no lo atendían, el problema persiste por lo mismo, porque o te confirman los dos, ¿verdad? O te cuelga uno y acaba el proceso. Pero la pregunta de si un secretario de Estado interino, que tiene un término, un término que va a concluir, porque, de nuevo, vuelvo, si es interino, no hay duda alguna de que constitucionalmente no puede permanecer ese cargo hasta el fin de cuatrienio, solamente hasta el final de la próxima sesión ordinaria, o en este caso, como se convocó una extraordinaria, probablemente extraordinaria. Esa es otra pregunta constitucional. Pero entonces, Tomás Rivera Chats crea ese problema. Y el jueves, esa era la gran pregunta que teníamos todos. Pero y vamos a discutir todo esto con calma pronto, pero queremos hacer el recuento. Como el viernes había una vista pública, estuvimos allí, estuve robando cámaras. Dijeron que salí en varios... El viernes hoy, Andrés. Por eso, hoy, bueno, no sabemos cuándo están escuchando esto. Sí, perdón. Pues se dio la vista pública y allí se le hicieron unas preguntas. Se rehusaba a contestar si él pretendía asumir a las 5 el cargo. Decía que eso estaba bajo evaluación. O sea, que era un silencio premeditado. Claro. No era accidental la cuestión o el hecho de que nos estuvieran ocultando cuál había sido la determinación de él o de Ricardo Rosselló o de Wanda Vázquez o del PNP o del gobierno de qué iba a pasar a las 5:01 del día de hoy, o a los que nos escuchan hoy en vivo, pues del viernes 2 de agosto. Y de una manera irresponsable, yo creo que recayó en manos de la prensa o de la gente en las redes sociales, ¿verdad? Sí, mediante totalmente. Especulaciones, tratar de descifrar qué es lo que iba a pasar. Pues hoy lo supimos, y es que, de hecho, pues juramentó Pedro Pierluisi. Pero ¿cuál fue la dinámica de la vista? Mano, el PNP, evidentemente, había unos que no le iban a dar su voto. Tata Charbonnier. Se aprobó con 26, Johnny. Justo los 26 votos que necesitaban. Exacto. En la Cámara hay 51 legisladores. Se hizo por pase de lista, o sea, en otras palabras, por mayoría absoluta. Necesitaban 26. Qué casualidad que obtuvieron 26. Le dio espacio a otros penepos a votar que no. Johnny Méndez, a roncar. Estaba planchado que se iba a aprobar. La Cámara vuelve a ser tan cobarde que, a pesar de que Tomás Rivera Chats los insultó, les dijo 20 cosas, les dijo que no fueran aquello que el gobernador dijo que los cogía, lo hicieron. Y con 26 votitos confirmaron... Sí, que de hecho Rivera Chats también en su discurso el jueves en la sesión habló y le tiró a la Cámara de Representantes diciéndole como que... Le tiró con todo. ¿Cómo fue que dijo? Que... Lo mismo, que no sean... Que no sean... Cobarde, no dijo pen, pero dijo como que lo que dice el chat... Que no sería la primera vez. Y pues, él ya tenía la razón. Entonces, vamos a terminar esto y después cogemos con calma que cómo analizamos distintas cosas. Ajá. Pero para terminar el recuento... Termina el turno de Animal, que fue buenísimo. Le dio para abajo, búsquenlo, debe estar por ahí.
luego de eso, una vez culmina la vista pública por la mañana, a eso de qué sé yo, como a las 3 de la tarde. 3:30 por ahí. 3:30 inicia la sesión. En media hora lo aprobaron. O sea que lo único que sucede es que la Cámara de Representantes le dio el aval y, es decir, lo mandó para el Senado. Que de nuevo, al no colgarlo, lo que hubiera convertido inmediatamente a Wanda Vázquez en la sucesora estatutaria a la gobernación de Puerto Rico, al no colgarlo, se quedó con la misma controversia y nos quedamos esperando desde las 4 de la tarde. Tuvimos 1 hora y pico para esperar la renuncia del gobernador y celebrar, que fueron segundos. ¿Qué va a pasar ahora? Era la gran pregunta, porque se seguían haciendo las preguntas a Johnny Méndez, al propio Pierluisi, a los distintos representantes del PNP, y ninguno podía contestar quién iba a juramentar como gobernador o gobernadora a las 5:01 de la tarde. Aunque tenemos la certeza de que ya ellos todos tenían conocimiento, porque a las 5:01 de la tarde recibimos una notificación de distintos medios de comunicación diciéndonos que Pedro Pierluisi había juramentado como gobernador. Y ellos nuevamente a puerta cerrada. Y aclarar algo, que ellos recesan hasta las 5 y a las 5:01 reabren y hacen no sé qué, dicen hola y se van. Inmediatamente algunos cogieron para Fortaleza. Obviamente lo sabían. Y la respuesta de todos, irresponsablemente, era: la ley es clara. Sí, era tan clara que hicieron lo que todo el mundo le estaba diciendo que no hicieran. Y todos los profesores de Derecho Constitucional le decían que era inconstitucional. O sea que obviamente el PNP jugó de la peor calaña y vamos a llegar. Pero ese es el tracto. Ese es el resumen de lo que es de los sucesos. Y dónde estamos. Y actualmente, según ellos, el gobernador de Puerto Rico es el licenciado Pedro Pierluisi. Primero, vamos a hablar de Tomás Rivera Schatz y lo que hizo en el Senado. ¿Qué tú crees? ¿Qué quieres hablar de Tomás Rivera Schatz? ¿Qué tú crees de lo que él hizo ese jueves? No tengo idea, de verdad que yo no entiendo. Tú me estás hablando de la movida de él política. Sí, pero no te preguntaba que por qué lo hizo, sino qué te pareció, o sea, desde su delivery hasta... Pues si crees que fue efectivo. Para nada efectivo. No comprendo al momento de ahora, no comprendo cuál fue su movida ni por qué. Su delivery no me sorprende, es el mismo de siempre. Yo creo que de hecho ese es su personaje y tiene su público. Hay mucha gente del PNP que le gusta el estilo de Tomás Rivera Schatz y la ley y el orden y la fuerza y el carácter y demás cosas que yo no comprendo, pero pues allá cada cual. Pero no entiendo la movida. Él decía que tenía los votos para colgar el nombramiento. Me parece que no era cierto, porque de haberlos tenido, pues lo hubiera hecho. Hubiera colgado. Y este problema se hubiera acabado ya desde el jueves. Pero no lo hizo, pospuso y alargó todo esto, creando una incertidumbre todavía mayor y problemas incluso dentro de su partido. Pero nuevamente, allá ellos, más allá del problema de la incertidumbre en el país y lo que crea ahora un Estado de Derecho que todavía no tenemos certeza de qué validez tiene esta juramentación o ese nombramiento. Pero nada, aquí estamos. No me sorprende, su delivery, pero no entiendo su movida, su estrategia. Pienso que no tenía los votos para colgar su nombramiento. Muchas veces, yo siempre recuerdo unas palabras del profesor Efren Rivera Ramos, que una vez estábamos discutiendo esto, porque la verdad es que los PNP y los populares son muy parecidos en casi todo, y muchas veces es una cuestión de grado o de forma. Eso es cierto. Pero a veces dijo él en una frase que a veces la forma es sustancia también. Es decir, eso puede tener un valor. Y Tomás Rivera Schatz, por eso el melonismo rápido brincó y un montón de gente, que sea Pierluisi, no, tiene que ser Pierluisi porque es Tommy. Como que rápido los ponen en la encerrona y los eligen, se ponen a defender un tipo como Aníbal Acevedo Vilá y Medio Mundo y Jay Fonseca, porque sí, y voy a defender yo, un independentista, y el PIB y Medio Mundo a un tipo. Sacamos un tipo que fue irrespetuoso y me va a poner de opción a última hora, nombrando irresponsablemente a última hora una persona que es el mejor abogado de la Junta de Control Fiscal, que era un macanero de Fortuño cuando yo estaba en la universidad protestando con los estudiantes, que era el secretario de Justicia bajo el gobierno de uno de los gobernadores más corruptos que ha visto Puerto Rico, que es Pedro Rosselló, que es abogado de AES, y con la cosa de los abogados yo lo cojo con calma a la hora de juzgar, ¿verdad?, los clientes previos, pero que es un aliado, Dios mío, que era el congresista de Puerto Rico cuando se aprobó la ley promesa y que al día de hoy defiende su aprobación.
¡Mierda, Y además, aparte de todo eso, que es nombrado por Ricardo Rosselló, que le pone su confianza en este personaje, pues alguien a quien nombra un corrupto, una persona como Ricky Rosselló, donde está parada el día de hoy, para mí no tiene confianza. Entonces, así que, ok, a eso voy. Pero en cuanto a si son iguales o no, yo no tengo que decir que son exactamente iguales. Yo creo que este tipo es más... Aunque este puede estar mucho más aliado a los grandes intereses y por todo lo que acabo de decir es un problema, yo jamás votaría por él. El tipo es un tipo más elegante, ¿verdad? Se proyecta de otra forma. Tomás Rivera Chats también sería un peligro. O sea, es un tipo... Y se le nota, le sale por los poros. Sí, igual... Los dos son de derecha. Pero igual, ¿por qué estamos hablando de Tomás Rivera Chats como si hubiera sido nombrado? Esa es otra cosa. O sea, también me parece... Nunca el nombre de Tomás Rivera Chats ha estado oficialmente propuesto como posible candidato a la Secretaría de Estado o a ocupar el puesto de gobernador en lo que queda de cuatrienio. Me parece que parte de la estrategia del melonismo, como tú dices, hasta incluso de muchos medios de comunicación, es traer a esta figura para crear este mismo terror de la gente para favorecer la figura de Pierluisi, cuando Tomás Rivera Chats nunca ha estado en esta ecuación. Yo te voy a decir, escuchándote con esa lucidez, me da a pensar a mí... Si tú te imaginas que Tomás Rivera Chats haya sido tan y tan buen político y haya jugado tan y tan bien para su equipo, siendo el bad guy, que el cabrón puso a algunos sectores de la oposición a pedir la confirmación de Pedro Pierluisi. Mira qué rápido lo mueven. No sé si eso sucedió así o no, pero mira cómo él fue el mal y cogió el cantazo. O él o los medios que nos ponen a tratar de decidir entre dos figuras cuando Tomás Rivera Chats, no sé por qué lo estamos considerando en la ecuación, cuando nunca ha sido propuesto ni nombrado como posible candidato a secretario de Estado ni nada por el estilo. Pero todo esto nos ha llevado a donde estamos ahora. Y ahora, ¿cuáles son las controversias jurídicas? Pero es que hay cosas que hablar de Tommy. Y sobre todo lo que él dijo, dos cosas. Yo creo que aparte de los estilos y las cosas, algunas cosas de las que dijo tenía razón. Por ejemplo, el culpable primordial de toda esa situación que se provocó se llama Ricardo Rosselló. Se llama Ricardo Rosselló, quien a pesar de que tenía muchísimo tiempo para hacer una designación, a pesar de que se le está metiendo presión desde hace 2-3 semanas, a pesar de que su renuncia fue hace más de una semana y pico, y él tenía de todas formas que estar pensando en posibles secretarios de Estado, optó por hacerlo formalmente la designación menos de 72 horas antes. Entonces se supone, y por eso los populares, incluso el PIB, ¿sabes? Los senadores tuvieron sus oposiciones y más bien lo que decían, perfecto, hagamos la vista pública. Creemos que es necesaria una vista pública para el pueblo y para nosotros, para descargar responsablemente nuestras funciones como legisladores. Pero es Wanda Vázquez. Ese era el asunto. O sea, vamos a analizarlo después, pero Wanda Vázquez. O sea que en eso tiene toda la razón. El gobernador fue un irresponsable. Lo dejó para lo último. Porque quería empujar a su candidato para que fuera, por un lado, Wanda o nadie. O en este caso, Pierluisi o nadie. Y los senadores tienen que proteger al Senado. Y en ese sentido, yo creo que hay algo de verdad. Claro, las circunstancias requerían también una respuesta más responsable. Y él pudo haber hecho lo que hizo. Él pudo haber hecho, si de verdad tenía los votos, y por eso coincido, yo creo que no los tenía nada. Bueno, pues a las vistas públicas viernes o el mismo jueves, que estaba allí, en vez de ese show, tú dile, no, mira, tú estás aquí, ven y baja. Y él, como es tan bravucón, le decía, ven y baja y siéntate aquí. Si era bravo de verdad, pero dijo una excusa más estúpida del mundo. No, que es que él tiene que entregar unos documentos. Entonces, aquel que había propuesto que una cosa ahí, retiró la moción, hicieron todo un espectáculo. Pero nada, por un lado, culpa de Ricardo Rosselló y ese punto de que el Senado, ¿verdad?, debía actuar. Lo que pasa es que al posponerlo, creó toda esta controversia de si en efecto podía asumir la gobernación un tipo que no había sido confirmado. Eso en cuanto a Tommy. Ahora sí, vamos a las controversias, ¿o todavía quieres...? Vamos... No, yo creo que ya podemos pasar a cuáles son los problemas y por qué quizá ahora mismo no sabemos si tenemos un gobernador o una gobernadora actualmente. Ok. Para resolver o hablar o discutir sobre esta controversia tenemos que atender dos cosas. La Constitución, algunas secciones de algunos artículos y la ley
7 del 24 de julio de 1952 y muy importante la enmienda que se le hizo en el 2005. Exactamente. Ok, ¿con qué empezamos de la Constitución? Sabemos, la Constitución ¿qué determina? Determina que cuando el gobernador o el cargo del gobernador, cuando ocurre una vacante de este cargo por las circunstancias que sean, entonces el cargo del gobernador pasará al secretario de Estado, quien se supone que desempeñe este cargo por el resto del término hasta que sea electo un nuevo gobernador en el próximo cuatrienio. Si no hay un secretario de Estado o hay una vacante también en esta posición de secretario de Estado, entonces hay que leer esta ley. Hay que leer lo que diga la ley. Lo que diga la ley. Y en este caso es la ley que tú mencionaste. Es la ley 7 del 1952. ¿Y qué es lo que dice la ley? Pues la ley establece un orden sucesoral. A mí me gusta sucesoral. La busqué y no estaba en el diccionario, también, así que ahora estoy confundido. dije sucesorio, Está pero sucesorio. vamos a decirlo como nos dé la gana. La Real Academia de nosotros. Sucesorio, que es la que sale. Vamos, se quedó sucesorio. Y lo hemos discutido en algún episodio, si no me equivoco, en el episodio anterior. Sí. ¿Cuál es el orden? El orden es secretario de Justicia, por eso el nombre era, pues entonces lo lógico era que como no había un secretario de Estado nombrado ni confirmado, pues entonces sería Wanda Vázquez, la secretaria de Justicia, a quien le tocaría, a menos que ella renunciara o saliera de su cargo antes, que entonces le tocaría Hacienda, Educación, Trabajo, Recursos Humanos, Transportación, Obras Públicas, Desarrollo Económico, Comercio, Salud, Agricultura, ¿verdad? Ese es el orden. Ahora, hubo una enmienda en el 2005 que es muy importante, yo creo que es lo determinante en la controversia y en la confusión que existe al día de hoy. Ok, y esa enmienda dice, la voy a leer literalmente. Dice, para advenir al ejercicio permanente del cargo del gobernador, un secretario o secretaria debe ocupar su puesto en propiedad, habiendo sido ratificado su nombramiento, y dice, punto y coma, excepto en el caso del secretario o secretaria de Estado, coma, salvo lo dispuesto en el artículo 4, sección 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado. Y eso ha formado sendo carajal, por muchas razones. Primero, la pobre redacción de este párrafo. Totalmente, pero entonces, ¿qué dice aquí? Primero, gente, la Constitución dice que el gobernador ejerce la función ejecutiva y que estará acompañado de secretarios o secretarias. De ordinario, secretario de Hacienda, hay unos departamentos constitucionales, eso es lo que se llama el gabinete constitucional, y aquellos que se creen por ley, secretario de Agricultura, secretario de todo. Todos esos funcionarios ejecutivos de alto rango, ¿verdad?, son nombrados por el Ejecutivo. O sea, por el gobernador o gobernadora. Y confirmados de ordinario, en casi todos los casos, por el Senado, la Cámara Alta de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Consejo y consentimiento del Senado. Eso es lo que requiere el principio de separación de poderes y nuestra Constitución en los distintos artículos. Excepto el secretario de Estado, cuyo nombramiento tiene que pasar, en virtud de la propia Constitución, por la aprobación de 2 cámaras. Curiosamente, que parece entonces un proceso todavía más estricto o exigente de lo que se le requiere a los demás secretarios. Claro. ¿Y por qué? Bueno, porque la Constitución prevé, es el único funcionario que te lo dice la propia Constitución, que en caso de una vacante del gobernador de Puerto Rico, sube y por tanto dice, coño, si va a subir... una vacante que puede ser permanente o transitoria, como suele suceder. Y dice, pues que pase por los dos. Y requiere la aprobación de Cámara y Senado. Pero ¿qué pasa? Esta ley parece dejar claro, ¿verdad?, que en caso de una vacante del cargo del gobernador, dice, para advenir al ejercicio permanente del cargo del gobernador, un secretario o secretaria debe ocupar su puesto en propiedad. Su puesto en propiedad lo que quiere decir es que haya sido nombrado y confirmado por el Senado o por el mecanismo que se requiera a la Constitución, en propiedad. Pero hace un tiempo, el Tribunal de Puerto Rico decidió, ¿verdad?, por distintas razones, que hay tal cosas como nombramientos en receso. ¿Por qué? Porque si el gobernador juramenta, por ejemplo, el 2 de enero
y la legislatura juramenta el 9 de enero, como es constitucionalmente, entonces hay un periodo ahí medio vacío. Igual si la legislatura no está en sesión, por lo que hemos discutido aquí, como no estaba en sesión ahora, en este periodo, pues el primer ejecutivo puede nombrar, pero posteriormente la legislatura tiene que pasar juicio. Una vez comience la próxima sesión, luego del nombramiento que se haga en este receso, pues entonces la legislatura tendría que confirmar dicho nombramiento. Exacto. Y el si no lo confirma... Exacto. El tribunal dijo, tú nombras, tú, gobernadora Adriana, eso estaría cool, tú nombras, la legislatura va a tener un turno al bate. La próxima vez que se reúna en sesión ordinaria, si ellos no actúan al final de esa sesión, tiene que salir del cargo. El default es que si no se confirma por razones obvias, tiene que salir del cargo. Ese es el default. También otra controversia que surge, y ese mismo análisis, si de repente se convoca una sesión extraordinaria, se acorta el término, es decir, la vigencia de un interinato, llega hasta la próxima sesión ordinaria, no tiene sentido, porque el punto es darle un turno al bate a la otra rama, porque se entiende que si no lo confirman, lo rechazaste por default. Pero si la sesión extraordinaria es precisamente para que se confirme, pues entonces lo que se supone que pase, ¿verdad? O lo lógico sería que entonces si no se atiende el nombramiento durante esa sesión extraordinaria, pues termine también el cargo de esta persona en esa posición. Por tanto, ¿qué sucede aquí? Estábamos en receso, no había sesiones, y este hombre irresponsablemente, a menos de 72 horas de su renuncia, dice, voy a nominar a Pedro Pierluisi, pero no lo deja ahí. No lo deja ahí. Pedro Pierluisi viene y juramentó en receso, juramentó como secretario de Estado interino, que validó el tribunal, ¿verdad? Que todavía está sujeto al consejo y consentimiento de ambas cámaras porque así lo dispone la Constitución, pero que no hay duda hasta ese momento que su término tiene una vigencia, ya sea el final de la próxima sesión ordinaria o de esta extraordinaria que se convocó, de todas formas se convocó a tales efectos. O sea que él como secretario de Estado, sin el consentimiento del Senado, que es el que le falta, no es un secretario de Estado en propiedad. Y terminaría o al final de la próxima sesión o al final de esta sesión tendría que terminar. Eso tampoco es una duda constitucional alguna, una persona que tenga dos dedos de frente. Pero ¿qué pasa? Como eso de los nombramientos en receso, en gran medida lo avaló el tribunal y lo creó, pues crea este tipo de problema. Porque la Constitución lo que hace es disponer un proceso mediante el cual la gente se convierte en secretario. Y dice, tú lo confirmas, consejo y consentimiento, nombramiento, consentimiento. En este caso, nombramiento, consentimiento de ambas cámaras. Punto. No contempla eso. Por tanto, cuando la Constitución te dice, que en caso de vacancia absoluta, pues le sucederá el secretario de Estado, es lógico pensar que se refiere a un secretario de Estado confirmado conforme al procedimiento constitucional. Entonces surge el problema. Esta ley dice, para advenir al ejercicio permanente del cargo, un secretario o secretaria debe ocupar un puesto en propiedad, habiendo sido ratificado. Todos los demás. Dice, ahora, punto y coma, que ese es el primer problema. Dice, excepto en el caso del secretario de Estado. Pero dice, coma también. Excepto en el caso del secretario de Estado, que según la interpretación de Pierluisi, ahora mismo quiere decir que esta ley y esa enmienda del 2005 exceptúa al cargo de secretario de Estado a tener que pasar por la ratificación de los cuerpos legislativos. Sí. Perfecto. Esa es la interpretación de Pedro Pierluisi. Hay un problema. Hay un punto y coma que no tiene sentido, pero hay otro problema. Andrés también es un freak de la Pero hay otro problema. Que dice, excepto en el caso del secretario de Estado, coma, salvo lo dispuesto en el artículo 4, sección 9. Gente. Leemos el artículo... Sí, pero aquí hay dos controversias. Hay una controversia estatutaria y hay una controversia constitucional. La controversia constitucional es, a mí me importa 3 diablos lo que diga esta ley, es inconstitucional porque la Constitución requiere el consejo y consentimiento de ambas cámaras. Fine. Ese es el segundo. Otra interpretación de la que poca gente habla es, están leyendo mal la jodida ley, porque esa excepción es en un caso excepcional, que lo dice después, salvo lo dispuesto en el artículo 4, sección 9, que es un escenario bien extraño que aplica solo a inicios de cuatrienio. Otros periodistas al principio se confundieron y pensaron que aplicaba en otro contexto. No. Entonces, yo digo que, contrario a lo que dice la gente, no está claro ni para un lado ni para el otro. Es confuso. Porque si ellos querían que ese salvo el secretario de Estado modificara el requisito anterior
de que se requiriera consejo y consentimiento para todo, pues ese punto y coma está mal puesto. Al igual que no tiene sentido que digan, salvo que lo mezclen con una disposición constitucional que no tiene nada que ver. Por otro lado, si tú argumentas que eso de que dice salvo el secretario de Estado aplica únicamente en ese otro escenario del que yo estoy hablando, ¿verdad? De inicios de cuatrenio, pues lo que tenías que decir era salvo el secretario de Estado conforme a lo dispuesto en X sitio o como se dice en X sitio. O sea que la redacción es mala. Es mala la redacción. O sea que esta controversia al día de hoy no tiene una respuesta jurídica. Nadie puede decir a ciencia cierta, ¿verdad? Que esto está contestado. Hay argumentos mejores a favor de una postura y otra. Y ciertamente buenos abogados o abogadas podrían tener buenos argumentos para ambos lados. Pero yo no sé, muchos de los más reconocidos abogados constitucionalistas. Todos. No seas modesta. Todos. José Julián Álvarez, Carlos Corrín Peralta, Carlos Ramos. Todos. ¿Verdad? Lo que piensan es que no, que a quien le tocaba juramentar como gobernadora era a Wanda Vázquez. ¿Y por qué? Bueno, y muchos de lo que he escuchado que dicen mucho es, primero, el sentido común y la lógica. Porque ¿cómo va a ser posible? Primero que vendría a entrar una figura nueva, ¿no? Porque sería, ¿qué? Es un gobernador interino, lo que tenemos ahora, falta la confirmación, la ratificación. ¿Y cómo es posible que el cargo de secretario de Estado, que tiene unos requisitos todavía más exigentes que los demás cargos de las diferentes secretarías, que necesita la confirmación de tanto de la Cámara como del Senado, haga una excepción y que en este caso se le exceptúe tener que pasar por esta confirmación a un secretario de Estado para poder ocupar este cargo a la gobernación? Pues esa es la primera bandera roja que se levanta, es la de la lógica y el sentido común. Sí. Y no hay tal cosa como un gobernador interino. Entonces, claro. Por tanto, ¿cómo es posible que si está totalmente claro que él no puede ocupar la silla de secretario de Estado por el resto del cuatrenio sin el consejo y consentimiento de ambas cámaras, pueda pretender advenir gobernador permanentemente? Y ahí es donde lo dice la ley. Claro, porque es el gobernador interino, eres gobernador permanente. Entonces, otro problema que hay sensato es que, pero es que la ley se presume válida. Claro, pues porque primero, cabrón, ustedes ni siquiera estaban diciendo si iban a hacer esto que hicieron. Lo hacen después de las 5 un viernes. O sea que estamos hablando de hazlo el lunes, ¿verdad? Ya creaste el problema. Segundo, que decir yo voy a crear este revolú, esta irresponsabilidad, pero voy a los tribunales. ¿Cómo aquí quién puede estar orgulloso de que un tribunal elija al gobernador de Puerto Rico? Estos son los que se pasan hablando de democracia y criticando a Venezuela y criticando a Cuba. ¿Con qué cara, brother? Ustedes son los usurpadores de la democracia y son de derecha y son anexionistas. Entonces, hay una controversia estatutaria que, para colmo, los cánones de interpretación en términos, ¿verdad?, jurídicos y constitucionales te obligan a hacer construcciones de la ley, interpretaciones que eviten esos choques constitucionales. Y aquí claramente las hay. Y es que lean la cláusula que va después y que eso, aunque está mal escrito por un lado o para el otro, se refiere a esa situación particular donde claramente si el gobernador toma posesión y designa a un candidato, ponle el 3 de enero del año que acaba, ¿verdad?, después de las elecciones. 2 de enero yo juramento gobernador. Te designo a ti el 3 de enero. La legislatura todavía no se ha configurado porque no han tomado posesión. Yo me monto en un avión para Washington o para Venezuela a celebrar allá y me muero. Pues en ese escenario es el que contempla, entre otros asuntos, esa otra disposición. Y por supuesto está el asunto constitucional y la prudencia política de que es Wanda o Pierluisi. Vas a ganar tú, PNP. Nadie está diciendo lo contrario. Pero quiso forzar esto tanto Ricardo Rosselló y Pierluisi, que se presta para esto, que él es tan elegante. Y Tomás Rivera Chats. Entonces creas todo esto y ahora metes al Tribunal Supremo, que para colmo vas a enfangar a un tribunal controlado por ti ante tantas imputaciones políticas. Mantienes al país en esta incertidumbre y en lugar... la confirmación... Lo que pasa es que para colmo la controversia iba a persistir porque al ellos forzar esto y no
finiquitarlo antes de la renuncia, pues para un lado o para el otro iba a estar la controversia fuera, ¿verdad? Juramentara quien juramentara. Pero todos los expertos, todos los partidos, todo el mundo está diciendo, es Wanda, ella es la estatutaria, eso es inconstitucional, eso está mal. O sea, que la prudencia política hubiera dictado que ellos hicieran eso y para colmo es Wanda Vázquez. Después tú lo confirmas si quieres, él es secretario de Estado, ella renuncia, te evitabas todo esto y hacían lo mismo, pero no, son unos mordidos abusadores y esa es la consecuencia de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué es? Siguen las preguntas surgiendo, ¿qué va a pasar la semana que viene? ¿Habrá vista pública de Pierluisi, que según algunas de sus expresiones en la conferencia de prensa que acaba de realizar ahora, no sé si terminó porque la terminamos de ver a mitad. Nos aburrimos. Dijo que, me pareció que dijo que no iba, que no era importante, que para... irresponsable. Algo así como que para qué el miércoles, no, como si lo que quedara, el asunto que quedara pendiente fuera la sesión extraordinaria convocada por el gobernador en el Senado el miércoles próximo para atender entonces la confirmación de qué. Y yo no quiero pero la confirmación de que yo le voy a pasar honorarios de abogado a los que terminen demandando esto, lo voy a pasar honorarios para que me paguen por las ideas, pero mira cómo se contradice, porque uno, primero, ¿qué cara de lechuga el tipo? Oh, ustedes me conocen, pueblo. Yo jamás haría nada de eso. Si ustedes me conocen, qué bueno soy. Yo soy Pedro Pierluisi. Y dice, cabrón, acabas de tomar posesión probablemente de manera inconstitucional y a lo mejor diste un golpe de estado y usurpaste el poder y eres cara de lechuga. Le doy gracias a la gente. Entonces dice, yo me voy a someter a la ratificación. No dejo claro si él iba a ir allí. Yo digo, pero yo me voy a someter. Pero es que ahora yo ostento el cargo del gobernador. Cabrón, primero esa es la pregunta. Segundo, ¿qué disparate tú estás diciendo si tú dices, no, para evitar problemas, porque yo sé que hay conflicto, dice, pero no demanden porque esto se va a tornar académico el miércoles? Caballo, primero que estás hablando de ocupar y probablemente inconstitucionalmente la gobernación 5 días, casi nada, de tu bobería. Y segundo, si tú adviniste a la gobernación, tú te estás amparando en esta ley. Y esta ley dice que es permanente. O sea, que como simultáneamente tú te amparas en una ley que admites que está cuestionando y te sometes al otro proceso. Si te sometes al otro... Si llegaste por esta ley, te quedas por esta ley. ¿Y cómo es eso de que ellos te van a evaluar ellos solo pueden evaluarte para el puesto de secretario de Estado? Esa es mi pregunta, porque en las sesiones extraordinarias solo se pueden atender los asuntos que diga el gobernador que se van a atender en esa sesión extraordinaria, ni uno más ni uno menos. Y la sesión extraordinaria convocada para el miércoles próximo, como la que fue convocada para hoy, era para confirmar el puesto de secretario a Pedro Pierluisi como secretario de Estado, no como gobernador ni otra cosa. Así que, ¿qué se estará viendo el próximo miércoles? Pues es una gran pregunta que yo creo que al momento de hoy todavía no lo tenemos muy claro. Sí, yo creo que el PNP les va a temblar la mano y por más, ¿verdad? El revolú que hizo Rivera Chats de aquí al miércoles, yo creo que lo van a aprobar. Pero eso no mata los problemas. O sea, para colmo, te van a aprobar y que al tú asumir la gobernación está vacante la Secretaría de Estado. Entonces te van a confirmar como secretario de Estado que tú no puedes ser si juramentaste como gobernador. Sí, o tú puedes... está loco y lo que hizo es de loco. Y si fuera en otro país, tú estarías hablando de atrocidades. Y lo hiciste con cara de marista y con cara de Garden Hills y con la labia monga que tienes. Pero lo que hiciste no es menos antidemocrático y definitivamente no ejercieron prudencia política y yo creo que le va a perjudicar al PNP, pase lo que pase, porque mientras que ellos podían confirmar un tipo que mucha gente estaba pidiendo su confirmación, que era un tipo elegante, un PNP que tenía la trayectoria, se prestó para esto, y ahora yo pienso que lo hace un candidato menos favorable y que van a coger cantazo, y yo pienso que esto les va a costar, pase lo que pase, que decida el Senado o el Tribunal Supremo. Es decir, yo creo que lo que le iba a salir mal, y en gran medida también le salió mal a Tomás Rivera Chats, le diste tela. Y esa vista pública ahora yo la quiero escuchar, porque ahora te van a tirar con otros argumentos y vas a tener que tragar por irresponsable, porque no solo eres el mejor defensor de la Junta, sino que terminaste también siendo el único defensor de Ricardo Rosselló en esta etapa. Y Andrés decía que tenía sueño. Tenía sueño, pero me levanté. Así que, mano, y está perfecto porque llevamos 55 minutos. Estamos pendientes a ver qué va a pasar la semana que viene. Y otra cosa bien importante también y que ha jugado un rol protagónico en todas estas controversias y todo lo que ha pasado en las últimas semanas en Puerto Rico es
el activismo y la fuerza, la lucha por parte del pueblo de Puerto Rico. Yo creo que también eso ha sido un factor determinante en todo esto. Creo que puede seguir siéndolo. Hay que ver cómo sigue la presión en la calle, cómo la gente ve esta juramentación, o es lo que ha pasado en el día de hoy. Lo que veíamos hasta el momento eran ánimos de celebración, que es comprensible porque hay que celebrar también las victorias, y tuvimos una victoria hoy, que fue que se hizo efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló, renuncia que vino no por otra cosa, sino por la fuerza del pueblo y las manifestaciones que no cesaron durante casi una semana o 2 semanas frente a Fortaleza, en la calle y en todas partes. Y yo creo que eso va a ser determinante de ahora en adelante, a ver qué piensa la gente sobre Pedro Pierluisi, sobre si ocupa el cargo o no, sobre si le toca, o sobre la forma en la que se ha llevado a cabo todo este procedimiento. Y sí, nada, seguiremos pendientes. Ahora mismo hay un corillo frente a Fortaleza. Yo creo que entre el festejo y la duda sobre lo que acaba de pasar ahora mismo, y nada, esperemos a ver qué siga pasando en los próximos días. Ahora mismo los días parecen meses. Todo es muy... Sí. Todo es muy rápido. Ayer parece que fue si hace 2 pudiéramos, sacaríamos semanas. 10 episodios por semana, pero gente, hay otras cosas que hacer. No podemos, además de que hemos estado en la legislatura. Fue bien interesante. Y en la calle. Todo esto de la legislatura. Y en la calle, siempre me corrige. Es verdad, hemos estado en la calle. Sí. Así que nada, seguiremos pendientes. Seguimos. Pues nada, corillo. Cualquier duda que sigan teniendo, escríbanla en nuestras redes, y también podemos seguir, no sé, quizás podemos tirar hasta a lo mejor clips, quién sabe, o en el próximo episodio podemos atender algunas de sus dudas, o incluso a través de las redes. Así que pregunten todas las dudas que tengan, compartan ideas, sugerencias, y nada, seguimos. Y corillo, y si nos escriben y por alguna razón no les contestamos inmediatamente, no les contestamos, no somos unos, ¿verdad? No es que estemos creando mal antipáticos, pero hay que, ¿verdad? Entre el trabajo, el podcast, la familia y todo lo demás, a veces no podemos contestar todo, pero se les quiere y se les agradece, así que hasta la próxima, corillo. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube, y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.